Se ha demostrado que el 90% de las enfermedades está relacionado con un estrés crónico. El estrés no es solo ansiedad, también está relacionado con el desequilibrio del cuerpo, se van inflamando los órganos lentamente. Entonces es importante tener presente el estrés en nuestra vida diaria. La vida. Sientes que la vida te repite las mismas lecciones y no logras entenderlas. A veces todo encaja cuando alguien lo dice por ti. Esto es La Vida Ya Lo Sabía. Somos dos psicólogas compartiendo reflexiones sobre emociones, mente, relaciones y muchas cosas más con palabras simples pero muy profundas. Hola Pilar, Hola, Lu. bienvenidos a la vida. Ya lo sabes, ay, otra vez. Pero amiga, avísame, No, tú tienes que estar pilas, amiga. tengo que estar en alerta. Alerta de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que, bueno, la palabra realmente ya es hasta incómoda porque se utiliza para todo. Me parece que el estrés, se habla todo el tiempo del estrés, pero queremos ahondar realmente en qué es el estrés y todo lo que nos produce, porque notamos que también hoy en día muchas veces estamos en este estado de alerta constante que no nos permite pues pasar a otro estado. Entonces es importante definir primero qué es el estrés. El estrés agudo sucede cuando hay una situación puntual, es decir, voy a presentar un examen en mi universidad, me llamó mi jefe por algo y siento ese nerviosismo, voy a una entrevista de trabajo y siento ese estrés. Y el otro estrés es el estrés crónico, que es cuando esa alarma nunca descansa. O sea, es como el cerebro anda todo el tiempo pues buscando estas señales de alerta, estas señales de necesitar como hacer algo, porque lo que sucede con esto es que, claro, ambos, o sea, tanto el estrés funciona también para que nosotros accionemos, porque efectivamente activa este sistema de alertas, lo que hace que haya más adrenalina y cortisol en el cuerpo y esto nos permita pues reaccionar rápidamente. Sin embargo, estar en un estado continuo todo el tiempo de sentirnos así, que estamos en alerta, obviamente que genera todo este tipo de enfermedades. ¿Qué te parece a ti? O sea, sobre todo la situación de cómo se vive el estrés hoy en día, porque muchas veces hay muchos estímulos de los que no nos damos cuenta. Totalmente. Y realmente creo que parte de lo que, o sea, de lo que nos impulsó a hacer este episodio sobre este tema es porque a veces te estaba hablando y bueno, ambas como que de nuestra vida es como que bueno, llegamos a un punto en que de verdad estamos tan inmersos en estas situaciones de la vida cotidiana, en esta incertidumbre que podemos sentir siempre, que es como muy difícil tal vez mirar la vida de otra manera, en decir, bueno, de verdad que ahorita tengo muchas situaciones que me generan incertidumbre y que no sé cómo llevarlo, pero es muy difícil salir de ahí. O sea, a veces como que alimentamos mucho estos pensamientos negativos que no nos dejan descansar, que estamos todo el día como no sabemos cómo afrontar las cosas que se nos presentan y es como que tan agotador que uno dice, necesito salir de aquí, pero no puedo. Y todos estos estímulos que nos vienen, simplemente es como ya todo se nos hace mucho más difícil. Sí, 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 bueno, parte es como nuestro sí, propio estrés en la vida cotidiana, que muchas sí. veces yo también lo noto mucho. Hay algo que quería contar que me pasó esta semana, que es algo muy tonto, pero creo que sí tiene que ver con el tema de cómo muchas veces no nos damos cuenta de nuestro ambiente, de las cosas que nos afectan realmente. Es un ejemplo tonto, pero hace poco mi novio como que arregló, había un tornillo en donde nosotros como que siempre colocábamos ahí la tabla donde uno pica la Ujú, carne y todo. Entonces, ese tornillo estaba muy flojo y siempre se caía. Y ujú, yo cada vez que lavaba algo y lo iba a colocar, siempre iba como que, "Ah, qué malestar esto, que sé que se va a caer". ujú, Pero claro, esto es como muy automático, o sea, ujú. como, y un día voy a la cocina y resulta que mi novio lo había arreglado, ¿sabes? Y como que fue así como impresionante. O Tu sea, cerebro hizo... sí, o sea, como ya no voy a sentir este malestar de que se caiga, lo tenga que volver a colocar para que después se vuelva a caer. Y es un ejemplo súper tonto, en verdad,
pero me parece que se conecta muy bien con el tema de cómo muchas veces hay cosas que son sencillas de solucionar, pero que las postergamos al punto de que ya estamos tan acostumbrados a que nos genere ese estrés que decimos, ay, bueno, ya esto me va a incomodar, ya lo sé, sí que siga pasando, o sea, como no me importa que siga generando ese malestar en mí y no soluciono pues lo que muchas veces tiene solución. Sí, y que realmente la solución es mucho más sencilla de lo que pensamos, pero otra de las cosas que pasa cuando vivimos en este tipo de estrés crónico es que las cosas como que las vemos mucho más grandes de lo que son. Entonces, como tú decías, bueno, este tornillo que voy a limpiar y se va a caer, no sé qué, realmente es mucho más sencillo agarrar un destornillador y acomodarlo a la primera, pero a veces tenemos tantas cosas encima que realmente como que solo hacer eso se nos hace muy difícil. Claro, como que dices ya mejor ocupo en otra cosa que sí es importante. Obviamente, esto es un ejemplo que nada, no tiene que ver, pero sí que nos puede impactar en en otros aspectos. O sea, el hecho de, por ejemplo, a mí me ha pasado recientemente, no sé si a ti, que pareciera que estoy como buscando situaciones de alerta. O sea, como he estado tantos años en temas de trámites, de migración, de documentos, papeles, estudios, o sea, tantas cosas que estoy en un momento de calma, o sea, por ejemplo, hoy estoy bien, realmente estoy bien, estoy segura, y Tranquila. es como digo, pero no tenía pendiente, qué sé yo, legalizar o hacer, y entonces, La historia de mi vida. literal, es como que siento que estoy como, ok, estoy tranquila, pero no puedo estar tranquila, Ya, necesito ajá, buscar. como que ya sentimos de cierta manera que cuando estamos calmados o estamos tranquilos, como que hay, ok, aquí no hay algo que está bien. Ujú, Y también me pasa un montón, o sea, no solo por bueno, que los ejemplos domésticos son los más fáciles de que todos nos podamos sentir identificados, pero realmente cuando estoy en la casa y hay calma, qué sé yo, Martín está dormido y tengo todo, o sea, todo acomodado más de lo que yo debería, como que bueno, voy a ver y ahora qué es lo que voy a hacer en vez de sentarme a descansar un rato, qué sé yo, distraer la mente. Siempre es como que bueno, no, es que aquí falta algo que no me tiene alerta, no me tiene con esa chispa y ujú. tenemos que aprender a darnos también esos descansos, pues, y sentirlos como que los merecemos, porque realmente si mantenemos siempre el cuerpo en alerta, pues nunca vamos a tener como esa calma, esa tranquilidad de, ok, todo está en orden. Sí, y aparte nos afecta profundamente, o sea, esa era parte de lo que íbamos a explicar, que es la diferencia entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se encarga de todo lo que tiene que ver con el estado justo de alerta, que también activa, pues obviamente también tenemos más cortisol, más adrenalina, porque en estos estados pues necesitamos como accionar rápidamente. Entonces la respiración es agitada, los músculos están tensos y este estado, o sea, también hay que decir que, bueno, es importante porque nos permite solucionar cosas. O sea, Claro, cuando estamos en este estado, ok, estamos activos viendo cómo también cómo solucionar esa emergencia que está ocurriendo porque nuestro sistema ha detectado que hay algo que me puede amenazar o que está en peligro. Pero el tema es que muchas veces, como estamos diciendo, ya esto se vuelve algo crónico, o sea, ya nosotros buscamos como eso y también no le damos a la importancia al otro sistema, que es el sistema parasimpático, que ya este tiene que ver con el descanso, con la relajación, con poder también centrarnos, claro. conectarnos y o sea, solo estamos en un estado de alerta, o sea, nunca estamos en ese estado de calma o bueno, de relajación. Y esto cuando es muy recurrente, que estamos todo el tiempo buscando estos estados de alerta, pues obviamente esto nos genera enfermedades, nos genera Total. malestar. O sea, yo, por ejemplo, esto sí lo siento en mi cuerpo, o sea, siento malestar cuando estoy buscando como esto que estamos hablando, como, todo está tranquilo, pero tenía esto pendiente. Ujú, Y solo el hecho del ejercicio mental de decir, pero qué, o sea, ¿qué busco? ¿Qué ujú. busco? Es un ejercicio que ya te genera mucho estrés, porque en teoría todo está normal, o sea, no, digamos, no hay algo, una amenaza real, pero igual el cuerpo y la mente están tan acostumbrados a estar en este estado Claro. constante de nerviosismo, de ansiedad, de sentir que tengo que solucionar, que no puede, o sea, como que le cuesta mucho
relajarse. O sea, que lo ideal es que exista un equilibrio entre ambos. Ya, por lo menos para el sistema simpático, es importante. O sea, está bien cuando es un estrés agudo, que tú hablabas, tenemos un examen, una reunión de trabajo, algo puntual, pues eso es lo que nos va a permitir, pues bueno, afrontar bien esta situación, hacer lo que tengamos que hacer, solucionar el problema, y está bien. Y después de eso, es normal que aparezca el sistema parasimpático y ya nos sintamos más relajados. El problema es cuando tú dices que nos habituamos mucho con este sistema parasimpático y, Con el simpático. perdón, Sí, dale. simpático, perdón, y pues realmente nunca vamos a sentir que descansamos, nos vamos a sentir totalmente concentrados. Yo siento que parte del problema del estrés bueno, que a mí me pasa personalmente es que como que llega un punto en que no me siento presente. O sea, es como que siempre estoy pensando en algo que necesito que pase a futuro o algo que ya pasó y, o sea, llega un punto en que digo, Dios mío, pero es que no estoy en el presente y he tratado de como que he estado trabajando en eso mucho porque realmente entonces, ¿qué estoy viviendo? O sea, si no es el presente, si no estoy disfrutando lo que estoy haciendo ahora, sino pensando en qué tengo que hacer, pues entonces no estamos haciendo nada. No estamos conscientes ni con la atención, que al final la atención, o sea, la atención es súper importante, porque si estamos generando todo este cortisol y generándonos todo el estrés, pues obviamente eso nos va a afectar más física y emocionalmente. Claro. Y a mí me pasa exactamente igual, o sea, perdón que te No, interrumpa, tranquila. pero me pasa justamente esto igual que a ti, que digo, o estoy en cómo voy a hacer esto, o en el pasado, por qué hice esto, sobre todo a mí me pasa ahora, es como más en el futuro, que estoy como, o sea, ansiedad, como con temas de ansiedad, y bueno, y tengo que ser muy consciente de esto, o sea, de hecho, por ejemplo, las últimas semanas he estado es como trabajando mucho el tema de la respiración diafragmática, porque sí hubo, te conté que sentía como picazón en las Sí. piernas y me volaba la cabeza que de verdad era algo como netamente psicológico, o sea, porque ya se me quitó, o sea, sí que me compré una crema, pero siento que parte de la mejora ha sido la respiración. O sea, como tú decías, que la solución a veces está en algo tan sencillo, pero que nosotros no, es como que si no queremos esa solución, preferimos estar en ese estado de alerta constante y al final nos afecta en todos los aspectos porque muchas veces no podemos dormir bien, no descansamos bien y ya nos levantamos pues con ese Cansancio. con ese cansancio, exacto. Y que eso afecta directamente en la motivación, en la concentración. O sea, a veces yo me doy cuenta que yo no me concentro. O sea, yo nunca he tenido muchos problemas de concentración, pero realmente cuando estoy en situaciones que como muy, muy, muy estresantes, no me concentro, se me olvidan cosas y son cosas sencillas, pero a veces ahí es cuando uno tiene que darse cuenta y darse un respiro y decir, bueno, o sea, esto a mí no me está haciendo bien, y es importante pues aprender a cultivar estas sensaciones que nos hacen sentir en calma. Y bueno, a mí de hecho me pasaba mucho esto que tú dices de, o sea, no sé si era tanto concentración, yo pienso que sí, pero sumado sobre todo con estar en el presente. O sea, de hecho me pasó que o sea, tenía antes muchos miedos y como rumiaciones de que salí, apagué la cocina, ¿sabes? Sí, Esto, sí, esto me pasaba mucho, ya gracias a Dios que no me pasa, pero me doy cuenta hoy que era porque no estaba en el presente. O sea, sí. y yo de verdad algunas veces he pensado como, bueno, ¿será que tengo algún tipo de déficit de atención? ¿Qué me pasa? Porque no es normal que no me acuerde si dejé o no dejé la cocina prendida, etcétera. Se me olvidaba la llave, entonces muchas de este tipo de cosas todavía algunas me pasan, no puedo decir que no, Mm. pero sí pienso que el tema de no estar en el presente, sino que estar en tu cerebro, como en miles de cosas y no estar aquí ahora es lo que hace que se genere esa angustia. Y no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero es una angustia insoportable el Sí. tema de tú, o sea, a mí me pasaba que yo eh, como que iba al trabajo y estaba todo el día en el trabajo pensando, ¿será que dejé en ese momento la cocina era de gas? Viví en Colombia y yo estaba, ¿será que dejé la cocina prendida? ¿Será que, o sea, miles de rumiaciones que además me afectaban pues Ujú. en el nuevo entorno donde estaba.
Y era algo tan sencillo como tener conciencia de lo que estaba haciendo en el momento. Y yo también he escuchado mucho de la gente que suele manejar mucho, que a veces, o sea, como que salen de la casa y llegan a su destino, es como que, pero ¿en qué momento llegué yo? O sea, y es una locura porque de verdad estabas poniendo en riesgo tu vida si no estabas en el presente. Y a veces hay gente que lo hace como tan automático y está como entre tantas cosas que no se da cuenta. Entonces ahí es cuando uno dice, Dios mío, o sea, de verdad que esto me está afectando un montón. Sí, exacto. De verdad que sí, afecta y yo pienso que es importante eso, como tener primero la conciencia de que hay algo que está pasando. Ujú. O sea, de este ejemplo tan tonto que di de el tornillo, o sea, como sentir que esto, que es una tontería, me está incomodando, o sea, me Ujú. incomoda que esta situación, obviamente en situaciones del día a día, o sea, situaciones de, bueno, en el trabajo, en tu casa, en qué situaciones, lo que digo, también muchas veces nosotros buscamos como este estado de alerta. Y otra cosa que quería que habláramos es el tema de situaciones que realmente son estresores que desregulan y que muchas veces se escapan de nuestro control. Totalmente. O sea, el primero, por ejemplo, migrar. Nosotros creo que hemos migrado 8 millones de personas de Venezuela Sí. y bueno, me imagino que habrán sus casos de personas que lo hicieron con toda la comodidad, pero muchos hemos tenido que esforzarnos Y mucho. yo creo que la gran mayoría ha Sí, sido porque los que hemos emigrado precisamente no ha sido porque, ay, me nació un día y ya, sino ha sido por una serie de problemas que hay en nuestro país, sí, por, como un desplazamiento forzoso que al final, o sea, había violencia, había falta de oportunidades, la economía tampoco estaba bien. y pues, o sea, eso ya es como un estrés previo, lo que íbamos sintiendo. Ahora, el estrés que uno se enfrenta estando en otro país y si las personas, bueno, ahora nosotros que estamos en un lugar que, si bien la cultura es diferente, tenemos el mismo idioma y eso es una súper ventaja, pero hay personas que llegarán a un país que no hablan español y es otro estrés porque no, o sea, ya te estás limitando hasta tu comunicación con los demás, no sabes cómo desenvolverte en ese país y eso ya genera un gran estrés. Exacto, y temas también como obviamente el trabajo, los temas legales y de pues de tus papeles, de todo esto son temas, el empleo, pues que generan mucho estrés. O sea Total, que también hay que reconocer que este tipo de situaciones son reales, o sea, ujú, son como situaciones que ponen en peligro tu bienestar, por así total, decirlo de alguna manera, y es entendible que obviamente en este tipo de situaciones hayan sensaciones que no son agradables, pero es importante, bueno, los consejos y las recomendaciones que vamos a hablar después, justamente para poder, o sea, para que la experiencia sea mejor y que claro, podamos sentirnos mejor, con mayor bienestar. claro. Bueno, No sé si quieres decir. no digo, De que otras situaciones que pues son mucho más realistas y con todo el sentido del mundo podemos sentirnos muy estresados, que cuando hay pérdidas de familiares, cuando hay enfermedades que son graves, pues este tipo de estrés puede afectar mucho a nuestro sistema como inmunológico, por decirlo así, porque realmente no solo aparecen enfermedades como ansiedad y depresión, sino simplemente nos podemos enfermar mucho más seguido, nos puede dar gripe más seguido, qué sé yo, muchas cosas. Entonces, pues parte de todo esto también diría yo que es como que a veces estamos como que no podemos manejar la incertidumbre. Y yo siento que he leído antes como que hay que aprender a abrazar la incertidumbre y a manejar la incertidumbre, pero yo siento que eso nos cuesta muchísimo. y yo pienso que ese es el gran reto, sobre todo cuando pasan estresores como estos, Que que realmente son tan inesperados y tan son duros. inesperados y son muy duros y que al final es como que muy difícil. Yo pienso que, o sea, que la parte psicológica es súper importante, pero también pienso que hay una parte que es más como cuántica, que es aprender a confiar en la vida. O Ujú, sea, que esto muchas veces no tienes la certeza de que las cosas van a estar bien, pero aprender a confiar en la vida te ayuda a estar más regulado y esto es otra cosa también que bueno, que cuando tú estás en ese sistema parasimpático estás más relajado, estás más concentrado, tienes atención plena. También cuando tú estás en el presente,
esto te ayuda a ser más creativo, a tener más ideas, a concentrarte mejor, lo que al mismo tiempo te ayuda a buscar soluciones a las situaciones que te están pasando. Entonces es Claro. como un ciclo que al final, si tú te mantienes en ese estado de alerta toda la vida, eso lo que va a generar es más estrés, o sea, más Claro. situaciones que vengan y que te confronten. Entonces, Y como mucho más envejecimiento realmente. sí, otra situación muy estresora es, por ejemplo, la falta de empleo o la pérdida del trabajo. O sea, porque obviamente hay un riesgo económico de que ya no estás percibiendo eso, además el riesgo también profesional de que ya no, esto, por ejemplo, a los migrantes también nos pasa mucho, que también muchas veces migramos y hay que trabajar en alguna otra cosa que no era lo que antes trabajábamos. Entonces también es difícil como entender cuando te quedas sin trabajo tu valor, ¿sabes? Como seguir valorándote a pesar de esa situación. Entonces yo creo que eso que tú dices es súper importante porque al final esa incertidumbre es parte de la vida. O sea, es como que nosotros queremos sacarla y tener seguridad absoluta de todo, pero la incertidumbre siempre va a estar. Total, les iba a decir que, o sea, toda la vida siempre vamos a estar ligados a la incertidumbre. Y al final, o sea, que también es otra cosa que hace que aparezca el estrés, por lo menos en mi caso, que yo siento que o sea, yo es como que siempre tengo muy organizado, qué sé yo, las metas. Y ahorita voy a hacer una cosa, luego voy a hacer otra y así, tal, tal, tal. Tengo el esquema, pero de pe a pa. Y realmente pueden pasar mil cosas en ese esquema que, bueno, puedes cumplir gran parte, ok, está bien, pero también es muy probable que no se den otras cosas y hay que aprender cómo a aceptarlo y a, bueno, si no se dio por este lado, como tú dices, podemos ser más creativos si estamos un poco más relajados, a ver, bueno, por dónde pudiera irme, qué otra cosa podría inventarme, cómo me iría Sí, mejor, qué sé yo, capaz hasta cambiamos de idea porque esta no se dio y la otra surge mejor. Entonces son muchas cosas. sí, exacto. También el tema de la expectativa, ¿no? De que siempre queremos que esa expectativa se cumpla tal cual como nosotros queríamos. A mí me pasó, o sea, me pasó que cuando yo decidí que me iba de Venezuela, que mi primera opción era Estados Unidos y me iba a estudiar, o sea, como a estudiar inglés. Y pasó que cuando fui y eso era como algo que yo tenía y eso era lo que iba a pasar y ya yo me Ya lo imaginaba, tenías. ya súper. Y entonces fui a la embajada y yo tenía visa de turista y me quitaron mi visa de turista y me negaron la visa de estudiante. O sea, no había posibilidad de que eso sucediera. Y yo recuerdo que, claro, eso fue un duelo para mí porque es como toda mi expectativa, nada que ver, o sea, esto no va a pasar. Y en ese momento obviamente fue duro, pero, o sea, eso me enseñó, esa experiencia me enseñó a que tiene que existir también una flexibilidad, Sí, o sea, en tu vida, en el sentido de que tú puedes querer algo, pero también hay otra opción, o sea, como que sí, yo puedo soñar esto, pero si no se da, también la vida me va a llevar a donde ella me quiera llevar. Y, o sea, y debo decir que gracias a que no me fui a Estados Unidos fue también que empecé a estudiar psicología, que empecé a hacer diplomados, máster, o sea, como que eso también siento que, no sé cómo habría sido mi historia si yo hubiese ido a Estados Unidos, pero el hecho de que yo me haya graduado en España como psicóloga, siento que fue por todo el otro camino claro. de mi destino, por así decirlo. O sea, como que al final estoy muy agradecida de que me haya pasado eso. Ujú. Y que, o sea, estás donde te hubiese gustado estar en algún momento, pues, que por lo menos desde que empezaste a estudiar psicología, que capaz no era la meta que tú hubieses querido Claro, no en lo Estados sabía, Unidos, exacto, no lo pero sabía. realmente te trajo a un buen lugar donde sientes que cumpliste una meta que quisiste y no sabías que querías. No sabía que quería, exacto, Exacto. eso es lo más impresionante, que al final, al tú no permitirte esa flexibilidad de decir, o sea, hay millones de posibilidades, como que la vida te va a mostrar. Claro. Entonces, como que tú te cierras solo una y de pronto la vida tiene otras cosas que tú no estás viendo. Entonces sí, es tal cual así como dices tú. Y que no vas a ver si no estás abierto al cambio. Exacto. Porque muchas veces sin también que nos enfocamos mucho en lo malo, es como que no se me está dando esto no se me da y no se me da, y qué horrible, qué decepción, odio todo, no sé qué, pero a veces si estamos como mucho en esos pensamientos, pues va a ser mucho más difícil ver otra meta que nos pueda surgir.
que por eso también surgió este tema, ¿no? Que hablábamos mucho de eso, que a veces como que estamos inmersos en tantas cosas que es como que ya no puedo ver algo bueno. Sí, exacto. Como ya me cuesta, y es importante porque esto me recuerda también a estudios que hay donde el tema de, por ejemplo, el agradecimiento, aunque sea de pequeño, ¿sabes? De pequeñas cosas, te ayuda en tu estado de ánimo, te ayuda a sentirte mejor. Y yo sé que suena cliché porque todo el mundo dice, ah, hay que agradecer, o sea, todo el mundo. Pero realmente Ujú. esto hace un cambio en tu día a día. Total, te lo Entonces, digo yo, que te lo he dicho, como dice en el podcast que veo ahí. pero total, o sea, te cambia totalmente, pero es como muchas veces lo sabemos, pero no lo hacemos, porque al Lo damos final, como por sentado, y dice. al final también yo pienso que este estado de alerta en el que estamos como que jala, ¿sabes? Como que no te permite estar ahí hasta que tú mismo reprogrames y entiendas que hay otro camino, que puedes hacerlo de otra manera. Y bueno, es como lo que hemos venido hablando de las recomendaciones, de cómo salir de este ciclo de negatividad, de todo lo que me pasa es malo, etcétera. Sí. Y por eso, pues yo diría que la primera recomendación sería pues validar este momento que estamos pasando, esta experiencia al final, si está pasando es porque necesitamos que pase, necesitamos aprender algo, tenemos que aprender de lo que estamos pasando para, bueno, para que nos dé pie para el siguiente paso y por eso entender que no, o sea, como que no verlo todo de mala manera y aprender a que lo que estamos sintiendo está bien, o sea, como que sentir, no reprimir lo que sentimos. Bueno, esa es una. Otra es, por ejemplo, el tema del estar en el presente. O sea, hay ejercicios que nos ayudan a estar en el presente. El otro día dijimos el ejercicio de atención plena, como estar muy atento cuando estás caminando a tus piernas, a tus pasos y estar atentos a tu cuerpo. O sea, Sí, ahora mismo que estamos hablando. O sea, estar atento a tus manos, a tu respiración, si estás tranquila, esas son cosas que te ayudan a anclarte en el ujú. presente, que al final es súper importante. Hay un ejercicio también que está relacionado con por ejemplo, con los sentidos, Ah, sí, que tiene que ver gusto, olfato, pues la visión, el tacto y al y, oído. y el oído. Y es como, bueno, a mí siempre este ejercicio me ha resultado muy difícil de hacerlo en el sentido de que cuando lo intentaba hacer era como había que hacer tres cosas de uno, tres de cada uno, Ujú. como tres cosas que estoy escuchando, tres cosas que estoy viendo, pero sí, o sea, por ejemplo, yo lo hago muchas veces una cosa, o sea, sabes, como el tacto, por ejemplo, toco esto, toco cómo se siente esto me ayuda a anclarme en el Claro. presente y a no estar con miles de rumiaciones en la Ujú. cabeza. Y otra cosa también es, bueno, el apoyo social, las redes de apoyo que siempre son importantes, siempre expresarles lo que sentimos a las otras personas, porque tal vez, bueno, no solo queremos que nos escuchen, tal vez otra visión de la persona nos podría ayudar a tal vez salir de en ese hueco que a veces nos sentimos, de cambiar cosas de las rutinas nuestras, por más pequeñas que sean, pues aprender a establecer nuevas rutinas, unas rutinas que sean más sanas, tratar de, bueno, alimentarnos mejor, de tener una buena higiene del sueño. Realmente una de las cosas que más se ven afectadas cuando estamos en una situación de estrés es el sueño. Bueno, a mí me pasa un montón que cuando estoy muy estresada yo no puedo dormir nada y pues paso todo el tiempo muy agotada y una vez que empezamos a hacer cambios en estas rutinas del sueño, pues sí se ve mucho la diferencia. Sí. También pienso que el tema de que tú estás mencionando ahora, el tema de la red de apoyo, Sí. me parece que muchas veces es importante como tener una red de apoyo que sea segura Ujú. y esto solo lo puedes saber tú, pero es verdad que muchas veces hay personas que como que le das, o sea, le cuentas lo que te está pasando y más bien te altera más, entonces hay que tener también como mucho cuidado Sí, de total. en estos periodos de sensibilidad también buscar personas que sepas que son un lugar seguro para pues, tú desahogarte, decir lo que sea. Que no me inicie lo que estás sintiendo. Exacto. Sí. Y bueno, por último, el tema de la respiración, que como dijimos al principio, es muy sencillo, pero realmente ayuda, o sea, ayuda y bueno, esto está demostrado.
científicamente. Entonces, por lo mínimo, o sea, de mínimo respirar en 5 segundos y exhalar en 6, sobre todo que la exhalación sea como lo más prolongada y que sea como una respiración diafragmática, tratar de que o sea, de que el aire llegue hasta el estómago, que el estómago pues se infle, es importante porque eso nos ayuda también a volver a conectar con ese estado de relajación. A mí me parece que por lo menos ese ejercicio es el que a mí me ha ayudado mucho a conciliar el sueño, porque la gran mayoría de veces que no me puedo dormir es que mi cabeza tiene, o sea, que yo a veces lo hablo con José Alfredo, con mi esposo, que es como que siento que la cabeza es como una autopista que va full de carro, fum, 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 y son millones de pensamientos, y yo estoy así toda arropada y por dentro hay una loquera en mi cabeza que yo ya va, o sea, yo necesito que esto se apague en algún momento y es cuando empiezo a usar ese ejercicio que de verdad a mí me ha funcionado muchísimo para poder dormir. Y a mí también, o sea, es el que me funcionó con lo que te dije que me pasó hace poco, Ajá. de la picazón, así. Y otra cosa también es que también lo hablamos mucho acá, que es el tema de las redes sociales, pues también como poner límites con las cosas que vemos. Si son cosas que nos pueden afectar, pues preferiblemente evitarlas, pues qué sé yo, malas noticias, o también evitar compararnos, porque realmente las redes sociales pues, nunca son reales. O sea, las situaciones, las personas, nadie tiene una vida perfecta. También aprender a aceptar esas cosas, que es importante. O sea, que es normal no sentirnos bien, pero tampoco hay que quedarnos ahí por siempre, sino como que buscar la manera de, bueno, qué alternativas podemos conseguir para sentirnos mejor. Totalmente. Entonces, bueno, ya eso sería por ahora. Bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos para la Nos próxima. vemos. Bye. La vida ya lo sabía.